buenas tardes a todos. De nuevo con ustedes en Bill Wall, Inversiones y Finanzas. Y vamos a pasar a las imágenes. Hoy, 21 de marzo del 2026. Y vamos a comenzar con una imagen muy diferente. Ayer 20, tuvimos el equinoccio de primavera. Ayer comenzó la primavera este año. Es algo interesante. Aquí tienen ustedes esta imagen. El equinoccio de primavera ayer comenzó aquí en República Dominicana a las 10:43 de la mañana. Y desde ese momento estamos ya en primavera. Qué alegría que salimos del invierno, aunque para nosotros la temperatura de invierno es magnífica, pero sabemos lo que ha sufrido este año en los Estados Unidos y esos países fríos con una cantidad de nieve que hasta interrumpió en un momento dado el turismo. Así que felicidades a todos y espero que esta primavera los problemas que existen en el mundo no duren mucho, concluyan rápido y que nos vaya a todos bien. El tema de la entrega de hoy es crédito privado. Este tema se debe a que JP Morgan, uno de los bancos mayores del mundo, restringe crédito privado a continuación de rebajas en las valoraciones de crédito privado. Y esta noticia fue lo que motivó la selección de este tema como el tema central de hoy. Y aquí tenemos, en esa noticia que salió publicada por internet, tenemos este cuadro: caída de crédito privado continúa. Y vemos aquí cómo va continuando. Vamos a explicarle a ustedes qué es el crédito privado. Porque esta baja se debe a la anticipación de posibles restricciones de crédito relacionados con las amenazas de incremento inflacionario que tenemos en estos momentos en el mundo y otros riesgos concordantes. Así que hay algo que ya está afectando por la situación del petróleo, guerra de Irán, etcétera, el sector financiero directamente. Y vamos a explicarle qué es crédito privado. El crédito privado consiste en préstamos otorgados a empresas por entidades no bancarias, como fondos de inversión o gestoras privadas en lugar de bancos tradicionales. Ofrece mayor flexibilidad y rapidez, siendo ideal para pymes o empresas con necesidades de capital complejas. Se refiere a organizaciones que, debido a su modelo de negocio, estructura o etapa de crecimiento, no pueden financiar mediante métodos simples como un préstamo bancario estándar y requieren soluciones financieras diseñadas a medidas. Es una alternativa de inversión con mayores rendimientos, intereses superiores, pero implica mayor riesgo, menor liquidez y opacidad en comparación con los mercados bancarios, alcanzando retornos que pueden superar el 10, el 15% anual en dólares. Aspecto clave del crédito privado. Origen: proviene de fondos de inversión, gestoras privadas o prestamistas privados, no de bancos. Ventajas: proceso más ágil, estructuras personalizadas, flexibilidad y a menudo menores requisitos regulatorios. Ventajas: proceso más ágil, estructura personalizadas, flexibilidad y a menudo menores requisitos regulatorios. Creo que he repetido eso sin darme cuenta, me disculpan. Riesgo: mayor riesgo de impago, menor liquidez, difícil de vender rápido y mayor opacidad. Uso:
muy utilizado por empresas de tamaño medio, lo llamado en inglés el middle market, o situaciones especiales, distressed assets, o sea, lo que podemos llamar asset realmente riesgoso, que pueden tener cierto grado de dificultad. Inversión atractivo para inversores que buscan diversificación y rentabilidades altas, de un 3 a un 6% superior a bonos de alto rendimiento. Con esto quiero aclarar que no tenemos estos instrumentos en República Dominicana. Aquí no estamos refiriendo específicamente al mercado de los Estados Unidos o un mercado desarrollado, puede ser en Europa, en Asia, no lo tenemos aún aquí, pero cuando hablamos de este producto es algo que debemos de estar conscientes porque vemos noticias como la que provocó el que tratemos este asunto aquí, sencillamente porque no nos limitamos al mercado nacional. La idea es más allá, tal vez tocando donde el futuro nos va a llegar en un momento dado, porque está en evolución el mercado dominicano, y es bueno saber qué es lo que hay y cuando se lee algo en la prensa, como en este caso, entender de qué se trata. Ejemplo de los actores. Grandes firmas, algunas de ellas como Apollo, Ares, Oaktree Capital, Blackstone Credit, KKR Credit, así como fondos locales en mercados emergentes. Aquí tenemos algunos fondos de inversión que tienen algunas características, pero no todos los de crédito privado. En resumen, es un mercado en expansión que conecta directamente a empresas necesitadas de financiamiento con inversores privados dispuestos a asumir más riesgo por mayor retorno. Cuanto mayor sea el riesgo, mejor es el beneficio. Va en consono, pero no es esto para un principiante en la materia, o sea, no es para un inversionista joven, nuevo, que no conoce el mercado. Aquí tenemos en este cuadro, interesantemente, una persona que está aquí pensando ¿cuáles activos privados son los más atractivos en el año 2025? Bueno, aquí tenemos compra de capital privado, comprar algo, bienes raíces, muy apropiado para esto. Existen fondos en República Dominicana que no son necesariamente privados, o sea, fuera de la regulación total de la Superintendencia de Mercado de Valores, pero que sí van dirigidos al sector de bienes raíces o el sector turístico. Lo otro que tenemos aquí, inversión de crecimiento. O sea, se puede hacer una inversión en este fondo y el propósito es hacer crecer las compañías. Desarrollo tecnológico. En inglés también se le puede llamar a esto venture capital. Así fue que comenzó Microsoft, en un garaje realmente, y buscó fondos de este tipo, fondo privado, para comenzar. No tenía forma de recurrir al mercado regular, el mercado de valores regular o un banco, porque el riesgo era muy elevado, se fundamentaba en una idea que no estaba comprobada aún, y por consiguiente se lo encontraba difícil, pero este tipo de crédito privado sí estaba dispuesto a asumir un riesgo más elevado de lo que la banca o el mercado de valores regulado permite. También el crédito privado, que es lo que estamos hablando, y finalmente aquí infraestructura. Tenemos empresas que tienen en combinación con el Estado, público-privado, en la parte de la empresa privada, si requiere comprar equipos, si se trata de construcción de carretera, tecnología para los aeropuertos, lo que sea, estos fondos sí asumen un riesgo para iniciar esos tipos de negocios. Recientemente el crédito privado ha gozado de una creciente popularidad. Durante la última década los activos bajo gestión crecieron
una tasa anualizada del 14.5%. Estamos hablando del mercado de Estados Unidos, donde un crecimiento del 14.5% es sumamente elevado. No es, por ejemplo, como República Dominicana, que en casi todo tenemos elementos sea de tasas de intermediación financiera, lo que un banco cobra por un préstamo a lo que paga, la diferencia es un 8 o más por ciento, muy elevado. En Estados Unidos hablamos de un 2, un 3 como mucho. Quiere decir que 14.5 de crecimiento en Estados Unidos es algo excepcional. Y con razón, históricamente el crédito privado se ha asociado con la posibilidad de tener rentabilidades constantes, rendimientos saludables y baja volatilidad, posibilitados por las bajas pérdidas crediticias incurridas. Y ahí está el secreto. Hay un alto riesgo, pero si es bien manejado el fondo o esos recursos y hacen sentido el tipo de inversión, entonces obviamente es una inversión muy atractiva. Aquí tenemos en este cuadro un ejemplo, inversionistas industriales que sí recurren a este tipo de crédito privado, como ustedes pueden ver, y realmente sirve un papel muy importante para aquellas personas entrepreneurs que quieran comenzar un negocio, que tengan ideas para desarrollar. También se habla que los créditos privados, tokenizar la deuda de crédito privado. Me hizo mucha gracia esta palabra de tokenizar porque viene de token en inglés y realmente lo que significa es el proceso de convertir un activo físico o digital como propiedades, artes, acciones en un token digital inmutable y fraccionable que se registra en un blockchain. Esto, para el que conozca todos los sistemas digitales y demás, pues le es fácil entender. Para otros, pero en fin, el Bitcoin es verdaderamente un aspecto de tokenizar una moneda. Esto aumenta la liquidez, facilita la inversión y permite la propiedad fraccionada, porque lo que se hace es que una propiedad que tenga un valor completo, pues se pone en el mercado con participaciones de los inversionistas. Cada uno tiene algo, pero todo es uno. El negocio es uno y todo va a uno. Realmente es algo, yo considero que hace sentido el llevarlo a esta etapa de la banca o el manejo de dinero digital. También se refiere a la seguridad al sustituir datos sensibles por indicadores únicos. Desde luego hablamos de ciberseguridad, donde no hay papeles que se puedan quemar o que se puedan sustraer o que se puedan dañar, y eso es lo que estamos viendo. Esa tendencia, hay bancos centrales que ya están estudiando cómo llevar la moneda de los países a una digitalización. El crecimiento del crédito privado ha superado ampliamente al de otras clases de activos de renta fija. Y es de renta fija porque los que participan, los que ponen dinero, los que invierten en esos fondos, reciben por lo regular una tasa de retorno fija. Durante la última década, el endeudamiento corporativo ha crecido aproximadamente un 5.5 anualizado. En cambio, los préstamos bancarios, comerciales e industriales lo han hecho a una tasa de aproximadamente el 3%. Reitero que estamos hablando de un mercado donde un 1% es muy elevado y se habla de un 1/8%, que es 0.25, en fin, se habla de montos 0.125, 0.25%, es ya montos importantes. Como se mencionó anteriormente, el crédito privado ha crecido en 14.5%. Aquí tiene una imagen con las flechas con tendencia a subir del crédito privado.
Aunque el crecimiento de la industria del crédito privado ha sido considerable, sigue representando una parte pequeña de todo el endeudamiento corporativo. No se cree que sea lo suficientemente grande como para crear un riesgo sistémico. Los rendimientos de los préstamos directos senior deberían seguir siendo resilientes debido a los elevados niveles iniciales de rendimiento. La prioridad es la estructura de capital y la diversificación de las carteras subyacentes. Dicho esto, la industria no sería inmune a una desaceleración económica. Por supuesto que todo lo que tiene que ver con las finanzas, con las inversiones, está sujeto a una desaceleración económica y que en estos momentos hay una volatilidad enorme por la situación de la guerra de Irán con Israel y Estados Unidos. Es una situación que estamos viendo los resultados y cuanto más se extienda, pues más dificultades vamos a enfrentar en el mundo entero, subida en el costo del petróleo, de transporte, de productos, etcétera, etcétera, y las consecuencias de los daños que se le haga al medio de producción, el centro de producción mundial del petróleo, que es esa zona del Golfo Pérsico, petróleo y gas liviano natural, que realmente puede dejar una secuela que tardemos tal vez meses posiblemente en poder recuperar la normalidad. Ese es el riesgo. Yo mismo en foros públicos como televisión, programas que he sido invitado, al inicio dije esto no debe durar más de 2 o 3 meses, pero yo contaba con que sería una situación rápida y de salida, porque no veo que sea sostenible precisamente por lo que estamos viendo ahora, pero parece ser que hubo un mal cálculo y esto no sabemos cuándo puede terminar y cómo va a terminar. Sigamos con las imágenes. Así que sí, aquí vemos el crédito privado, una imagen ya, una gráfica que realmente indica la variedad, la diversidad y todos los sectores de la economía. Métricas seleccionadas para inversiones en créditos públicos y privadas, primer trimestre del año 2025, el año pasado. Y aquí vemos en esta métrica que tenemos el número de empresas públicas, son empresas que se cotizan en bolsa, privadas hay más, 414, 291, bonos y préstamos que lo emiten las empresas y los gobiernos, aquí inclusive el Banco Central, solo préstamos y todos los préstamos. Vemos el total de la deuda en miles de millones de dólares, las empresas cotizadas, 1.228 mil millones de dólares, las privadas, como este tipo de explicación que tenemos, el crédito privado es mucho menos, 865 mil, bonos y préstamos muchísimo más, eso está en el mercado de valores también, solo préstamos, en fin. Lo que se decía antes, que el volumen de este tipo de instrumento o de fondos de inversión o de dónde están invertidos no crearía un riesgo sistemático cuando vemos todo lo que está circulando en forma de deuda en el mundo. El tamaño promedio, lo vemos aquí, calificación promedio ponderada, bueno, BB es por debajo de inversión, porque esto hablamos cuando es de un riesgo elevado, B1, B2 las privadas, BB, B1, en fin. Estos son riesgos realmente o en la margen o por debajo de lo que se considera riesgo de inversión. El apalancamiento que tenemos de la deuda, vamos a explicar lo que es esto, pero es simplemente lo que ha invertido por los que están llevando o reciben este dinero, el capital que poseen y la relación de ese capital con la deuda que asumen. Eso es apalancar, o sea que el riesgo está mayormente en el hecho de que se está usando dinero prestado.
El apalancamiento financiero es la estrategia de utilizar deuda o capital prestado para aumentar la cantidad de dinero invertido en una operación, permitiendo maximizar la rentabilidad y potencial del capital propio. Aquí podemos aclarar que el riesgo es en el crédito privado es ligeramente mayor que el mercado público de préstamos apalancados. Fíjese bien aquí que las empresas públicas hablan de 4.61 veces el capital, los bonos y préstamos son como 4.9 veces el capital, solo préstamos 5.13 y todos los préstamos tienen un promedio que no llega a 5 veces. Sin embargo, el crédito privado es 5.66 veces el capital. Y ahí es que viene realmente el riesgo. Por otro lado, aquí tenemos el margen de EBITDA. El EBITDA, siglas en inglés, son ganancias antes de descontar intereses, impuestos, depreciación y amortización. Es una fórmula que se usa para determinar realmente el rendimiento de la empresa. Inquietudes sobre este mecanismo de crédito. La posibilidad de una desaceleración económica considerable, tasas de interés más altas por más tiempo y una inflación potencialmente persistente podrían hacer más difícil que el crédito privado continúe ofreciendo estos beneficios. Y esa es lo que nos estamos enfrentando ahora. Esto sucedió cuando el COVID y sucedió posteriormente al COVID en esa etapa de índice de inflación elevado. Si a eso sumamos la entrada de capital a la clase de activos y su capacidad potencial para distorsionar los fundamentos de la industria, los inversionistas están empezando a manifestar su preocupación por una crisis del crédito privado. Y es precisamente por eso que en las primeras imágenes mostramos que JP Morgan empieza a recortar este tipo de instrumento precisamente por esta situación que se explica en este párrafo. No obstante, hay quienes creen que los temores de una crisis sistémica en el crédito privado pueden ser exagerados, que fue lo que dijimos antes, que hay ese temor y en caso de una crisis absoluta, pues evidentemente todo puede quebrar, pero se considera que no es tan grave como para creer que va a derrumbar este tipo de instrumento. La regulación del crédito privado, porque no deseo que crean ustedes que es que no tiene regulación, que hay más flexibilidad, y es la siguiente: las actividades de este crédito privado, de los créditos privados en los Estados Unidos, están sujetas a la regulación de la Comisión de Bolsa y Valores, el SEC, Security and Exchange Commission, por sus siglas en inglés, que es el equivalente de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, el ente jerárquico superior de la Superintendencia de Mercado de Valores, aunque de manera diferente a los bancos tradicionales o a las empresas públicas. Es decir, que aunque están supervisados, regulados por este ente superior de todo el mercado de valores, pero es un poco más laxa, no es tan exigente como el mercado regulado totalmente, como pueden ser los fondos de inversiones que se manejan en la bolsa de valores. Esto obviamente no se maneja en bolsa, es totalmente fuera de ese sistema. En algunos casos, evidentemente, sí hay calificaciones de riesgo. La supervisión se centra principalmente en los asesores de inversión que gestionan estos fondos y en la protección de los inversionistas. La función de la Superintendencia de Mercado de Valores, la función primaria, digamos, ¿no?, de ese mercado, como el Security and Exchange Commission de los Estados Unidos, es realmente la protección a los inversionistas, asegurarse que hay los controles necesarios, la uniformidad de criterio, la transparencia de información, de manera que el inversionista pueda tomar una decisión educada, una decisión exacta. No hay nada que esté escondido, digámoslo así, y todo es uniforme para poder comparar un riesgo con otro riesgo.
Ahora, cuando se trata de instrumentos que aprueba la superintendencia, que son las empresas cotizadas en bolsa, las acciones, o bonos de empresas privadas, o fondos de inversiones que se manejan en la bolsa de valores, eso requiere que encaje en los reglamentos que tiene la ley de mercado de valores y que supervisa constantemente la superintendencia. En este caso hay menos grado de supervisión, por consiguiente el riesgo es algo más alto. Y también a eso se debe que haya más flexibilidad que en la banca, que también está muy obviamente supervisada, así como el mercado de valores. Volvamos a la imagen. Aquí tenemos, para darle énfasis, este es el edificio de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, en Washington, D.C., un edificio muy moderno, bello, y ellos son la equivalencia de la Superintendencia de Mercado de Valores o el Consejo Nacional de Mercado de Valores, que es el ente, como dije anteriormente, superior en República Dominicana. Las inversiones en créditos públicos son recomendables para inversionistas profesionales o institucionales. Quiero hacer énfasis en esto cuando digo que, y lo había dicho al comienzo, que no es para un principiante, un inversor principiante o que no tenga grandes conocimientos del mercado. Esto pertenece a un mercado muy sofisticado, sumamente sofisticado, con Estados Unidos o en Europa con más de 200-300 años de existencia, ya extraordinariamente ya comprobado, con muchas pérdidas en el pasado y correcciones y demás. Aquí no llegamos a eso aún y se puede invertir en algunos fondos de inversiones muy interesantes que hay, que son para sectores específicos como el turismo, como bienes raíces, con los activos bien distribuidos, en fin. Ya se trata de que aquellos que están interesados consulten a un puesto de bolsa, todos los bancos, casi todos tienen puesto de bolsa, y de acuerdo a su interés, de acuerdo a su capacidad de riesgo, de acuerdo a su enfoque, puede encontrar algo muy interesante en inversión. Y están obviamente regulados y registradas esas inversiones y aprobadas por la Superintendencia de Mercado de Valores. En fin, y con esto pues llegamos a la primera pausa de esta entrega y volvemos con ustedes en breve.